Bueno, de nuevo buenos días. En nombre de la Administración Municipal, Municipio de La Estrella, la Secretaría de Hacienda, el equipo de trabajo de la Secretaría y el equipo asesor, vamos a dar inicio a esta tercera sesión de capacitación, última de este ciclo asociado al proceso de remisión de información tributaria de la vigencia 2020. En la mañana de hoy, por parte del equipo asesor, nos acompaña la contadora Silvana Salazar, la comunicadora Carolina Escobar y mi nombre, Mauricio Ramírez. Estoy encargado de la coordinación de todo el proceso de recepción de información tributaria y declaraciones a través del portal web. La idea de la mañana de hoy es que hagamos un recorrido muy sencillo, muy concreto, sobre el proceso de transmisión del archivo plano. La sesión va a estar direccionada en varios planos. En una primera parte, una visión muy general del proceso. En una segunda parte, dos claridades que quedaron pendientes de la sesión del viernes anterior frente al tema de las tarifas y el contenido o lo que se debe reportar en este insumo de información tributaria de la vigencia. Y en la tercera parte haremos la transmisión de dos archivos. Accederemos al portal web y haremos el ejercicio de transmisión, visualizando el certificado que se genera, revisando el tema de asociación de los NID respecto a quien genera el archivo y quien lo va a transmitir. Y en la parte final haremos una sesión de preguntas que serán canalizadas vía chat. Entonces, le damos la bienvenida a todos y vamos a dar inicio a la sesión. Bueno, en esta primera parte, entonces, nosotros eh, hemos consolidado pues como en 4 pasos el tema de la presentación de la información. Entonces, esos 4 pasos están asociados a la obtención de los validadores, artículos 1 y 2, lo veíamos la semana anterior, en donde habíamos hablado que el 98% de los reportantes, de los obligados al reporte de información, estarán asociando información o datos relacionados con el artículo 1, con la retención ICA. Y un 2%, estimamos, tal vez 3%, estarán reportando la información correspondiente al artículo 2. Y ese artículo 2 es exclusivamente para quienes efectuaron retenciones por el sistema de tarjetas débito-crédito. Entonces, ese paso 1 es la obtención de esos validadores en Excel. Yo supongo que ya la gran mayoría de ustedes tiene los validadores, los recibió vía correo electrónico. Ya está, si alguna persona, si alguna gente todavía no lo tiene, recuerde solicitarlo al correo de declaraciones@laestrella.gov.co y a vuelta de correo se le remitirán. El paso 2 es el diligenciamiento de la información. Entonces, según aplique el artículo, están definidas las estructuras en la resolución 0681 para cada uno de los artículos. Entonces, a quien corresponda, diligenciará el validador correspondiente. Vimos en la capacitación del viernes anterior que el proceso de diligenciamiento de información termina con la generación del archivo plano. Y el archivo plano solamente se genera cuando no existen novedades en el procesamiento de la información en el validador. Entonces, cuando hay validación exitosa, la macro permite hacer la generación del archivo plano. Y el paso 4, que es la transmisión del archivo plano por medio de la plataforma web, que es el objeto central de esta sesión del día de hoy. Es una sesión muy corta, muy específica. Para la transmisión del archivo plano, pues también hemos tratado de sintetizar 5 pasos muy básicos. La primera, acceder al portal de declaraciones. Accedemos por el sitio web de la Administración Municipal. Ya vamos a hacer el ejercicio. Si hay un eventual caso que alguno de los que requiera reportar la información no está registrado en el portal, entonces debe hacerlo. Ese es el paso 1. Pero consideramos que, por no decir que la totalidad, la gran mayoría de los agentes o de los obligados al reporte de la información ya se encuentran registrados.
Entonces, con ese usuario, recuerden que el usuario es el NID o el número de documento de identificación, y con la clave que muchos de ustedes acceden a hacer el proceso de declaración bimestral o que hicieron el proceso de declaración anual, es una sola clave para el acceso. Entonces, con ese mismo usuario y password, pueden acceder al portal web para hacer el proceso de remisión o transmisión del archivo plano. Una vez ingresan al portal y en relación al paso 3, la aplicación muestra dos accesos. El primer acceso corresponde a quienes van a reportar el artículo 1 y el segundo acceso corresponde a quienes van a reportar el artículo 2. Entonces, ingresarán a la opción según corresponda. El paso 4 es la selección del archivo previamente generado y el paso 5, el proceso de transmisión y guardar el certificado. La verdad es que una vez se accede al portal, el proceso de transmisión no debería tardar más de 5 minutos. Es un proceso demasiado sencillo, direccionado a un nivel muy simple de proceso eh, para facilitar pues en algo el tema del reporte y que el trabajo se concentre en el cargue de la información en el validador. Entonces creería uno que lo que vimos la semana anterior, que es organizar el validador y poder generar el archivo plano, da pues como el mayor tiempo de este proceso. Pero la transmisión sí está direccionada a que sea un proceso extremadamente sencillo y con la menor carga de tiempo posible. Bueno, vamos a ingresar al acuerdo 019 de 2009 y al acuerdo 024 de 2020 para dar claridad frente a un tema de tarifas. Voy a dejar de compartir aquí un segundo. Y vamos a ingresar. Listo. Bueno, vamos a ver primero el acuerdo 019. El artículo 97 habla de la tarifa de la retención. Y hablo del artículo 019 porque recuerden que todas las retenciones que se hicieron durante el 2020 estaban normadas por el acuerdo 019 de 2009, que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2020. La tarifa de la retención del impuesto de industria y comercio por compra de bienes y servicios será la que corresponda a la respectiva actividad económica desarrollada por el contribuyente de acuerdo con las tarifas establecidas por el municipio. Cuando no se establezca la actividad, la retención en la fuente del impuesto de industria y comercio será del 10 por mil. Esta será la tarifa con la que quedará grabada la respectiva operación. Entonces, se supone que durante todo el 2020, las retenciones que se efectuaron estuvieron asociadas a la tarifa de la actividad que el proveedor prestó al agente de retención. Si se hizo así, maravilloso. Si no, la información exógena no puede diferir, no puede distar de la realidad de las retenciones que se efectuaron. Me explico. Nos han llegado varias preguntas al correo diciendo, venga, es que yo a todo el mundo le retuve el 10 por mil. ¿Qué debo relacionar en la exógena? Pues en la exógena relacione el 10 por mil que le retuvo a todos a los que les efectuó dicho proceso de retención. O sea, no puede diferir de la realidad, porque es que en el momento que difiera de la realidad o se plasme otro dato, pues no va a coincidir con las declaraciones que se presentaron y se pagaron. Entonces, teniendo en cuenta esto, la información tributaria de la vigencia 2020 o información exógena, como lo hemos denominado, debe corresponder a la realidad de cada uno de esos hechos económicos asociados a la retención que se efectuó. Nos han preguntado también que las tarifas del acuerdo 024, perdón, las actividades económicas, tienen unos códigos diferentes a las del acuerdo 019, entonces, ¿cuál remiten? No, recuerden que el acuerdo 024 rige a partir del 1 de enero del 2021. Entonces, este esquema del acuerdo 024 aplica para las retenciones que se han venido efectuando a partir del 1 de enero del 2021. ¿Respecto a qué? Respecto a tarifas
respecto a la búsqueda de la actividad económica o la asociación de la actividad económica, entonces debe, en ese caso, en las retenciones del 2021, insisto, se debe asociar la tabla que está en el acuerdo 024, tanto de actividades como de tarifas. Ya lo que se hizo el 2020 iba en dirección al acuerdo 019 y tal cual se efectuó es que se debe mostrar en el reporte de información exógena. Sin embargo, para dar alcance a las inquietudes que nos han planteado, me voy a permitir asociar el artículo 80 del acuerdo 024. Y entonces dice que para efectos de la retención, los agentes aplicarán la tarifa que corresponda a la respectiva actividad económica desarrollada por el contribuyente, de acuerdo con las tarifas establecidas en el artículo 47 del presente acuerdo. Es decir, que para poder efectuar la retención en el 2021, al proveedor hay que hacerle una clasificación de su actividad económica. Pero mirando qué catálogo de actividades, pues el del acuerdo 024, que es el SIU4. Entonces, cada uno de esos proveedores deben tener una actividad ya clasificada en el 2021 en, en ese catálogo de actividades que está definido en el artículo 47 del acuerdo 024. Esto último que estoy diciendo es solamente para las retenciones del 2021. ¿Cuándo se va a reportar esa información? Dentro de un año. Dentro de un año estaremos haciendo el mismo ejercicio, pero relacionado ya con el marco del acuerdo 024. Hoy, al ser 2020, entonces nos referimos aún al acuerdo 019. Entonces quería partir por esa claridad que había quedado pendiente de la sesión de la semana anterior. Vamos a entrar a los validadores. Vamos a seleccionar el primer validador para comenzar a hacer el ejercicio desde, la primera instancia. Permítanme un segundo, por favor. Bueno, este es el validador que habíamos visto en la sesión del día viernes 25. Ese es el del artículo 1. ¿Yo cómo sé que es el artículo 1? Porque en el nombre del validador dice ART 1 y porque en la información del encabezado dice que es la información exógena a agentes de retención, industria y comercio. Listo. Nosotros habíamos hecho el ejercicio del cargue, nos había quedado también la inquietud de aquellas tarifas que pudieron ser fracciones. Entonces me preguntaban, pero es que yo retuve el 4.15, el 4.14, el 203, el 528. El validador no tiene restricción frente a eso. Recuerden sí que esa tarifa es un milaje, no es un porcentaje. Entonces, alguno de los agentes preguntaba hace 8 días, es que yo retuve no recuerdo el valor, pero era un porcentaje. Pues páselo a milaje y cargue ese valor del milaje en la columna I que corresponde a tarifa aplicada. Pero recuerde que el reporte que va allí es milaje. Eso es importante tenerlo en cuenta. Frente a la fracción del dato de la tarifa, que era el 415 o el 101, el 203 o el 414, no hay inconveniente. Se puede registrar de ese modo a 2 decimales. Entonces, esa era otra de las inquietudes que había quedado. Bueno, y en el ejercicio de diligenciamiento de la información habíamos explicado que era bimestre por bimestre, que se podía armar la estructura en un archivo aparte y pegarlo, que habían registros que correspondían a valor de devoluciones y a valor de retenciones asociadas a esas devoluciones, que si ocurrían en el mismo bimestre para el mismo tercero podía ir en el mismo renglón donde se relaciona la retención, pero si no, como estamos viendo aquí en este caso, que la retención se hizo en el bimestre 2, pero la devolución se hizo en el bimestre, perdón, la retención se hizo en el bimestre 1 y la devolución en el bimestre 2, entonces yo el registro que muestro asociará valor base o valor costo o gasto sujeto a retención con valor 0 y valor de la retención practicada valor 0, pero en valor de evoluciones,
y valor retenciones, pues registro el valor que corresponda. Entonces, lo habíamos también conversado en la sesión del viernes anterior. Y que una vez diligenciada toda la información, entonces yo procedí a darle clic en el botón de acción validar información. Y que si no había novedad, entonces me generaba el estado de validación en validación exitosa y me preguntaba si deseaba generar el archivo plano, a lo cual al dar en el botón aceptar, la aplicación automáticamente lo generaba. Y habíamos también explicado que se diferenciaba el nombre del archivo de acuerdo a los artículos porque lo denominaba para el artículo 1 infoexógena ICA, guión al piso 2020 y después iba el número de documento de identificación del agente de retención. Y ese archivo quedaba guardado en la misma carpeta donde se tenía guardado el validador, o sea, el archivo Excel. Listo. Hasta ahí habíamos hablado la semana anterior. Entonces, en este ejercicio, haciendo un recorderis súper rápido, partimos de un escenario en el que habíamos finalizado en la sesión anterior. Y entonces, la idea es que en este momento accedamos a la plataforma para poder hacer el proceso de reporte de ese archivo. Entonces, recuerden que para acceder a la plataforma de declaraciones, yo debo entrar o puedo entrar al sitio web del municipio. Ya vamos a ingresar. Entonces, en este momento, este es el sitio web. Listo. Hay un banner, que es este que estamos viendo aquí en pantalla. Esto cambia, ¿no? Entonces, es posible que cuando se conecten vean cualquiera de estos banners con la opción de siguiente, lo pueden desplazar hasta llegar al que corresponde a agentes de retención y autorretención. Entonces, al dar clic allí, entonces se carga la pantalla principal del portal de declaraciones. Hace un rato comenté que si en alguna eventualidad alguno de los que desea reportar la información no está registrado, pues debe registrarse. Y el proceso está en el manual de uso que también les llegó al correo y es a través del botón regístrese. Entonces, al dar clic allí en el botón regístrese, se va a cargar una pantalla en donde pide una serie de datos, que es la información general de quien se desea registrar en el portal. Y al correo electrónico que se registre, pues llegan las claves de acceso. Llegan dos cosas, las claves de acceso y las claves de firmado. Pero recuerden, y lo habíamos comentado, que el proceso de remisión de información exógena no lleva firma. La firma va asociada exclusivamente a las declaraciones. ¿Cuáles declaraciones? Por ahora, las de retención de industria y comercio, las bimestrales, las de autorretenedor, si en algunos casos tenemos algún tercero que fue agente de retención y ahora es autorretenedor, y la tercera, la del impuesto, la declaración privada del impuesto de industria y comercio. Entonces, esas tres declaraciones sí llevan firmado. La remisión de la información tributaria del 2020 no lleva firmado. Pero, sin embargo, al correo le llegan las claves de firmado conforme a la información que registró el representante legal, contador o revisor fiscal, según aplique. Y con esas claves de acceso, pues podrá hacer el proceso del reporte de la información tributaria del 2020. Si no se había registrado, pues es obvio que no había podido hacer el proceso de declaración. Por eso menciono que sería una eventualidad algún tercero que aún no se hubiese registrado. Pero si llegase a ver, entonces las claves que le llegan para firmado las utilizará en la próxima declaración que requiera efectuar. Bueno, como
muy posiblemente la mayoría ya están registrados, entonces ya el proceso que viene es el del acceso como tal a la plataforma. Entonces ingresamos con el nombre de usuario, que básicamente es el número de documento de identificación, y registramos la clave con la que acceden normalmente al proceso de declaraciones. No es una clave especial, es la misma. Una vez le damos la contraseña y le damos clic en el botón declarar, entonces ingresa a la plataforma. Ustedes observan en el panel izquierdo de opciones que hay un sinnúmero de accesos. Obviamente, al ser este un perfil de prueba con el que estoy ingresando, un perfil de testing, me aparecen todas las opciones, pero a ustedes básicamente hoy, en este momento, les va a aparecer las que siempre le han aparecido. Información contribuyente, formulario ICA, formulario RTICA y formulario autorretenedores. ¿Cuándo les va a aparecer ya habilitado el de archivo exógena ICA y el de archivo exógena tarjetas de débito crédito? Martes 6 de julio, 7 a.m. Ese día se apertura la plataforma para el proceso de remisión de información tributaria. O sea que si lo están haciendo en este momento, pues les van a aparecer las opciones que siempre les han aparecido. Pero el martes, cuando hagan el proceso de login, ya les va a aparecer el acceso de archivo exógena ICA y de archivo exógena tarjetas de débito crédito. Listo. El ejercicio que acabamos de hacer en el validador estaba orientado al artículo 1. Por lo tanto, el archivo plano que se va a reportar corresponde al artículo 1. Entonces, la opción que aplica es archivo exógena ICA. Cuando damos clic en esta opción, entonces en el sistema se me carga una pantalla. Una pantalla muy básica que simplemente pide seleccionar vigencia. Para todos los casos será 2020. Y aparece un botón de color azul que dice archivo a importar en formato de texto. ¿Y cuál archivo es el que se va a importar ahí? Pues el que se generó en el proceso de validación. Listo. Entonces me voy a ir a la pantalla donde aparece el archivo y lo selecciono. ¿Qué ocurre cuando lo selecciono? Dice, los datos del contribuyente no corresponden en el archivo plano. ¿Y ese mensaje por qué ocurre? Pues resulta que en el validador lo generamos con el NID 890. Fue el NID que utilizamos para ese ejercicio. Pero yo me estoy logueando con el número de documento de identificación 1000111. Entonces, el sistema valida que el archivo que yo voy a reportar corresponde al mismo NID del agente que se está logueando. O sea, no puede ser que yo, que tengo un NID X, vaya a reportar la información de otro agente que tiene el NID Y. Cada uno abrirá su sesión y reportará su información. No puede haber, y eso es más por temas de seguridad, no puede haber o no puede estar abierto a que desde una sola clave yo reporte varias exógenas. Solamente podré reportar la de mi usuario, la de mi NID o mi número de documento de identificación. Bueno, para efectos del ejercicio yo ya había generado el archivo plano del artículo 1 para el NID con el que me estoy logueando. Entonces fíjese que cuando el sistema reconoce que corresponde el NID del archivo al NID del logueo en la plataforma, entonces me lo carga en pantalla. Entonces ahí aparece la información tal cual la veíamos en donde, en el Excel. Ahí aparece toda la información. Entonces yo aquí tengo una utilidad en la parte inferior de la pantalla que dice generar detalle Excel. Esto es optativo. Esto es el que lo quiera hacer. ¿Y por qué lo hicimos? Porque nos hemos dado cuenta que hay personas que quieren tener como la seguridad y la certeza del proceso que están haciendo. Entonces, eh, lo hacen por seguridad de bajar esta información que ya está cargada, precargada en la plataforma a un Excel. Entonces, ¿qué se debe hacer? Dar clic en generar detalle Excel y después dar clic en descargar detalle Excel. En la parte inferior izquierda se genera un archivo Excel
réplica del plano que se importó y se precargó en la plataforma. Entonces, si yo lo quisiera ver, pues simplemente abro el archivo y visualizo su contenido. Esto es más como un respaldo, como un backup de lo que se está reportando. Voy a cerrar aquí un momento la plataforma y voy a mostrarles el archivo, el de datos importados, que es este. Este es el que se genera desde la plataforma. Es una información absolutamente réplica del plano, del validador y de lo que está en la plataforma. Por eso hago el comentario que es optativo, es el que lo quiera hacer, pero no es un requisito que tenga el proceso para hacerse. Entonces ahí tengo mi réplica, lo guardo en la misma carpeta donde tengo el validador, donde tengo los planos, le coloco un nombre, datos importados, plataforma, exógena, la fecha, bueno, como metodologías de trabajo. Si no lo quieren hacer, no pasa nada. No hay ningún inconveniente con no hacerlo. Vamos a volver a la plataforma web. Listo. Entonces ya generé el Excel, réplica de esta pantalla, ya lo descargué, ya lo guardé. ¿Qué me queda? Presentar la información. Entonces le voy a dar clic en el botón superior donde dice presentar información. Entonces cuando yo le doy clic en la parte superior, tal vez algunos la vieron, de pronto algunos no, se desplaza una barra azul, que es como la que me va indicando en qué va el proceso. Y finalmente se genera una ventana modal que me dice confirmación. La presentación de la información se realizó correctamente. Y aparece una pantalla que dice confirmación de transmisión de información exógena ICA, reporte de información número, es un consecutivo, la fecha y hora del reporte, la vigencia fiscal, el número de documento de identificación del reportante y el nombre completo o razón social del reportante. ¿Cómo bajo yo eso a un certificado? Pues le doy clic en el botón verde que dice descargar reporte de información y él me genera un PDF y ese PDF se ubica en el costado inferior izquierdo de la pantalla. Cuando yo lo abro, entonces me permite visualizar ese certificado o ese acuse de transmisión, en el que básicamente demuestra el NID y la razón social o el número de documento de identificación, nombres y apellidos o razón social del que efectuó el reporte, que fue el mismo usuario que se logueó a la plataforma, el consecutivo de ese reporte, la fecha, la vigencia y cuántos registros reportó. Aquí quiero hacer un stop. Resulta que puede darse el caso que un contribuyente, un obligado, un agente, efectuó la transmisión y después se dio cuenta que tenía una inconsistencia. Entonces vuelve al validador, corrige la inconsistencia, genera el plano, se loguea y vuelve y transmite la exógena. El sistema no le va a colocar restricción, solo que le generará otro consecutivo en otra fecha. Si agregó registros, pues con más registros y se eliminó con menos registros de la inicialmente presentada. ¿Cuál es la válida o cuál es la que queda para que el municipio haga el análisis y la minería de datos? La última. Puede reportar N, 10, 15, 20, 2, 3, las que requiera, o una sola. Pero la válida va a ser la última o la única en los casos que reporten un solo registro. Ayer en la capacitación alguien preguntaba, ¿qué pasa si yo reporto después de la fecha de vencimiento? Pues que es un reporte extemporáneo y habría que referirse al estatuto que se contempla frente a los reportes extemporáneos de información. Pero ustedes recuerden que los vencimientos son por allá hacia el 23 de agosto. Entonces, y son de acuerdo al último dígito del NID sin incluir el dígito de verificación. Entonces, tendrán todo este tiempo para organizar la información, revisarla, validarla, verificarla, pero como no podemos ser ajenos a un posible error, entonces la aplicación va a recibir cuantas exógenas se requieran remitir y el municipio visualizará solamente la última
para efectos de todo el esquema de fiscalización. Entonces, cuando yo descargo este PDF y lo guardo en mi equipo, en la misma carpeta donde lo requiera guardar, pues ya simplemente cierro esta ventana, vuelvo a la ventana principal del aplicativo web, cierro la ventana modal y ¿qué más me queda por hacer? Nada más. Ya simplemente le doy clic en salida segura y terminé el proceso de transmisión. Ahí acabamos de hacer el ejercicio con el artículo 1. Vamos a hacer el ejercicio con el artículo 2. Entonces vamos a irnos al validador. Bueno, aquí ya estamos viendo el validador del artículo 2. Lo mismo que hablábamos hace un rato. ¿Cómo sé yo que es el del artículo 2? Porque el nombre del validador dice art2 y porque en el encabezado del archivo aparece información exógena, agentes de retención por el sistema de tarjetas de débito y crédito, que es el que contempla el artículo 2. Listo. El mismo diligenciamiento de la información, miren el NID de quien diligencia la información, todos los registros completos, los dos campos diferenciales que trae la estructura del artículo 2. Terminé de diligenciar las retenciones que apliqué en virtud de ese artículo durante 5 de los 6 bimestres, validar información y generar archivo plano. Se efectuó la validación de forma exitosa, desea generar el archivo plano, aceptar. Y el sistema, la funcionalidad automáticamente me crea el archivo y me lo guarda en la misma carpeta donde está guardado el validador. La diferencia en el nombre es porque aquí en lugar de decir info exógena ICA, dice info exógena sistema tarjeta débito crédito. Es una sigla que utilizamos y quedó STDBCR. Pero el nombre también me distingue el artículo para el cual diligencié la información exógena. Diligencia el validador de información. Listo. Aceptar. Terminé mi proceso de validación, generé el archivo plano. ¿Qué debo hacer? Ir a la plataforma web. Entonces vamos a la plataforma web, hago mi proceso de login, con la clave que normalmente me conecto y le doy clic en el botón declarar. Listo. Como es el artículo 2, seleccionaré la opción que dice archivo exógena TARG DBCR, tarjetas débito crédito, no el de exógena ICA. Entonces el de exógena ICA es artículo 1 y el de exógena tarjeta débito crédito es artículo 2. Le doy clic allí, es la misma pantalla, selecciono la vigencia, voy a la opción de archivo a importar en formato de texto, selecciono el archivo que acabé de generar, se me genera el mensaje de control porque el NID con el que generé el archivo es diferente al que me estoy logueando, entonces debo seleccionar es el que corresponde a mi NID o a mi documento de identificación. Cuando lo traigo me lo carga en pantalla, toda la información. Si quiero generar réplica, le doy clic en el botón que dice generar detalle Excel y después descargar detalle Excel. Y ese archivo de datos importados, vamos a visualizar, es una réplica, como vimos en el caso del artículo 1, es una réplica de lo que yo veía en pantalla. Disculpenme, este no es. Permítame un segundo, por favor.
Este sí es. Listo. Esta es la réplica de la información que yo estaba viendo en pantalla, ¿sí? En el aplicativo web y corresponde al archivo plano y a su vez a la información que yo había cargado y validado en el validador. Esto es como una copia de seguridad, es un backup, es un respaldo. Listo. Entonces yo guardo el archivo y retorno a la plataforma web. Entonces vuelvo a mi proceso en la plataforma. Listo. ¿Qué más debo hacer? Ya seleccioné el archivo, ya le saqué backup a esa información en un Excel, en datos importados. Me queda presentar información. Entonces le doy clic, la barra azul de proceso y me genera la ventana modal. La presentación de la información se efectuó de forma correcta y en la confirmación de transmisión me muestra la misma información. Número del el consecutivo de reporte, la fecha, la vigencia, la identificación, la razón social. Para mirar el certificado le doy clic en descargar reporte de información, aperturo el PDF y allí se ve la información. Fijémonos en algo. El encabezado dice que es reporte de información exógena sistema de tarjetas de débito y crédito, o sea, va asociado al artículo 2. A pesar que nos conectamos con el mismo NID, fíjense que me permite reportar artículo 1 y artículo 2. No hay restricción, porque pueden haber escenarios en los que el tercero aplique para los dos artículos. El consecutivo de la presentación generó en este caso el número 8. Fijémonos que era diferente al número 16 que se había generado en la prueba anterior con el artículo 1 y tiene una lógica porque maneja consecutivos independientes dependiendo el tipo de información que estoy reportando. La fecha de presentación, la vigencia y la cantidad de registros presentados. Este reporte lo puedo descargar, lo puedo guardar y es lo que hemos denominado un certificado de transmisión. Ahí con eso puedo garantizar que efectué el reporte y en qué fecha lo efectué. Para terminar, ¿qué se debe hacer? Cierro la ventana donde me estaba mostrando el certificado, cierro la ventana modal, terminé mi proceso, salida segura, y eso me lleva a la pantalla principal del portal de declaraciones y terminé el proceso. Entonces, fijémonos que el tema es absolutamente sencillo. Lo hemos tratado de organizar de una forma muy simple, como con las herramientas para que el proceso sea lo más liviano posible y que en tiempos no represente el proceso de transmisión un esquema muy complejo eh, para quien efectúa el proceso de reporte. Entonces, básicamente el ejercicio de la mañana de hoy está orientado a la transmisión del archivo plano, con los 5 pasos que habíamos hablado. Accedimos al portal, en caso que no sea registrado, clic en el botón regístrese y almacene la información. Ingresar a la opción según corresponde al artículo de remisión de información tributaria. Vimos que hay dos accesos, el primero para el artículo 1, el segundo para el artículo 2. Seleccionar el archivo plano previamente generado. Visualizamos la restricción que hay frente al NID o al número de documento de identificación del que genera el archivo versus de quien se loguea en la plataforma. Y el paso 5, efectuar el proceso de transmisión y guardar el certificado. Listo. Para las personas que aún tienen inquietudes o que no pudieron asistir a la capacitación de la sesión 1, la del 25, hace 8 días, en la página web del municipio aparece ya el video. Ahí está el video de la capacitación. Entonces pueden utilizar ese material de referencia. El día martes, con la apertura de la plataforma, también se actualizará el manual de uso, en donde aparecerá ya el paso a paso para efectuar este ejercicio de transmisión del archivo plano que vimos en la mañana de hoy.